No todo en la vida ocurre como uno lo imagina, y Elisa Ferrer lo aprendió demasiado pronto. Desde niña, había algo en ella que no podía explicarse con palabras, solo sentirse. Cuando tomaba el violín entre sus manos, el mundo parecía detenerse, como si todo el ruido desapareciera y solo quedaran las notas flotando en el aire, limpias, perfectas, vivas. Su padre solía mirarla en silencio desde la puerta mientras tocaba, y siempre decía lo mismo, con esa sonrisa tranquila que solo tienen los hombres orgullosos de sus hijas. Algún día, Elisa, el mundo entero va a escucharte. A los 10 años le regaló su primer violín. Venía dentro de una caja roja, elegante, forrada por dentro con un terciopelo suave que ella acariciaba como si fuera un tesoro, y lo era, no solo por el instrumento, sino porque era de él, porque cada vez que lo sostenía, sentía que su padre estaba ahí. Pero la vida no avisa cuando va a romperlo todo. Elisa tenía 13 años cuando su padre murió, y no fue solo su ausencia lo que cambió su mundo. Fue todo lo que vino después, las deudas, las visitas incómodas, las miradas de lástima. Su madre, Teresa, hizo lo imposible por sostenerlo todo. Pero no fue suficiente, tuvieron que dejar la casa, aquella casa donde Elisa había aprendido a tocar, donde cada rincón guardaba una parte de su infancia. Desapareció de sus manos sin que pudiera hacer nada. Se mudaron a un pequeño pueblo, una casa humilde, de paredes finas, con habitaciones estrechas y un silencio distinto. Un silencio que no era paz sino resignación. Teresa comenzó a trabajar sin descanso, y Elisa dejó de tocar. No de un día para otro. Fue lento, doloroso, como si cada nota que salía del violín le recordara demasiado todo lo que había perdido, hasta que un día simplemente dejó de hacerlo, y poco después tuvo que venderlo. Ese día no lloró delante de su madre. Sonrió. Dijo que estaba bien, pero cuando el hombre se llevó la caja roja, sintió que una parte de ella se iba con ella. A los 18 años, decidió que no podía seguir mirando la vida desde la ventana. Consiguió trabajo en una familia noble de la región. Era duro, pero digno. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, podía reconstruirse. Hasta que ocurrió. Una escalera, un paso en falso, un golpe seco contra el suelo. Y después, silencio. Días más tarde, el médico pronunció las palabras que terminaron de romper lo que quedaba de aquel sueño. No volverá a caminar. Elisa no gritó, no lloró, no dijo nada. Solo miró sus manos, las mismas manos que alguna vez hicieron música, y entendió que la vida no solo le había quitado su futuro, también le había arrebatado la forma de volver a él. Y así pasaron los años. 6 años. 6 años viendo a su madre salir cada mañana con el cuerpo cansado y regresar cada noche aún más agotada. 6 años mirando por la ventana un pequeño jardín sin flores, sintiendo que ella misma se había convertido en algo parecido, en algo que una vez tuvo vida, pero que ahora solo permanecía, sin avanzar, sin crecer, sin esperanza. Y lo que más dolía no era no poder caminar, era sentir que se había convertido en una carga para la única persona que nunca la había abandonado. Y aún así, Teresa nunca se quejaba, nunca, y quizás por eso dolía más. Elisa había aprendido a vivir con el silencio, no el silencio del mundo, sino el suyo propio, ese en el que los días pasan iguales, sin sobresaltos, sin esperanza, sin nada que esperar al día siguiente. Se acostumbró a mirar por la ventana, a ver cómo la luz cambiaba sobre el pequeño jardín seco frente a la casa, a escuchar el viento y a imaginar, a veces, cómo sería todo si su vida hubiera tomado otro camino. Pero lo que nunca logró soportar del todo fue ver a su madre. Teresa salía cada mañana antes de que el sol terminara de levantarse y regresaba cuando ya no quedaba luz, con las manos gastadas, la espalda encorvada y una sonrisa que parecía intacta pero que Elisa sabía leer. Esa sonrisa que no se rompe, porque no puede permitirse romperse, y eso
Eso dolía más que cualquier otra cosa, porque Elisa no podía hacer nada, no podía ayudar, no podía aliviar, no podía devolver, ni una mínima parte de todo lo que su madre le daba, y esa sensación la estaba consumiendo lentamente por dentro, hasta que una noche algo cambió. Teresa llegó a casa más tarde de lo habitual, pero había algo distinto en ella. No era el cansancio, era otra cosa. Sus ojos brillaban, como hacía años no brillaban. Llevaba un paquete entre los brazos, envuelto en una tela sencilla, pero bien cuidada, como si lo que escondía dentro fuera importante. Muy importante. Elisa la miró, confundida. «Mamá, ¿qué es eso?» Teresa no respondió de inmediato. Se acercó despacio, se sentó a su lado y dejó el paquete sobre sus piernas con una delicadeza que hizo que el corazón de Elisa comenzara a latir más rápido, sin saber por qué. «Ábrelo, hija». Elisa tragó saliva. Sus manos temblaron ligeramente al apartar la tela, y cuando lo vio, se quedó inmóvil. Un violín. No era el suyo, no era aquel que su padre le había regalado. Este era más antiguo, más gastado, con marcas en la madera que hablaban de otros años, de otras manos, pero estaba cuidado. Las cuerdas intactas, el barniz aún brillante en algunos puntos, vivo. Elisa pasó los dedos sobre él, como si tuviera miedo de que desapareciera si lo tocaba demasiado fuerte, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá». Su voz se quebró sin poder evitarlo. Yo no puedo». Pero Teresa tomó su rostro con suavidad, con esa firmeza dulce que solo tienen las madres cuando saben que están haciendo lo correcto. «Claro que puedes». Elisa negó con la cabeza. «Hace años que no toco, ya no soy la misma». Teresa sonrió, y esa sonrisa tenía algo distinto. No era resignación, era fe. «El talento no se pierde, hija, solo se duerme». Hizo una pequeña pausa y añadió, «Y creo que ya es hora de despertarlo». Elisa cerró los ojos un segundo, apretó el violín contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, algo se movió dentro de ella. Algo pequeño pero real. Entonces Teresa dijo algo más, algo que cambió completamente el rumbo de todo. «Aurora se casa este sábado». Elisa abrió los ojos. «¿Aurora?» Teresa asintió. «Envió un mensaje. Quiere que toques en su boda». Elisa se quedó en silencio. Aurora, su amiga de infancia, la única persona que nunca se había alejado, ni siquiera cuando todo cambió, ni cuando dejaron de ser las mismas. Pero aún así, Elisa dudó, miró el violín, luego miró su silla, y finalmente a su madre. «Mamá, ¿y si sienten vergüenza de mí?». La pregunta salió en voz baja, frágil, dolorosa, pero Teresa no dudó ni un segundo. «Elisa, nadie que te ame de verdad puede sentir vergüenza de ti». Sus ojos se suavizaron aún más. «Y Aurora te ama. Yo lo sé». Hizo una pausa y añadió con honestidad, «Y además, nos pagarán bien, hija. Lo necesitamos». Elisa bajó la mirada. Vio las manos de su madre, cansadas, agrietadas, y entendió que ya no podía seguir escondiéndose. Levantó el rostro y sonrió, una sonrisa pequeña, pero valiente. «Está bien, tocaré». Teresa la abrazó con fuerza, y en ese abrazo había alivio, orgullo y amor, mucho amor. Cuando se separaron, Teresa la miró con los ojos brillantes y dijo, «Ahora, toca para mí». Elisa dudó solo un segundo. Colocó el violín, acomodó el arco, respiró hondo. Y cuando las primeras notas llenaron la pequeña casa, fue como si algo que llevaba años dormido despertara. La música volvió, y con ella, una parte de Elisa que creía perdida para siempre. La mañana del sábado llegó con una luz distinta. No era solo el sol, era la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Aurora no había olvidado a Elisa, y eso quedó claro desde el primer momento. Un carruaje llegó hasta la puerta de su pequeña casa,
No uno sencillo, uno elegante, de madera oscura, con detalles dorados que brillaban bajo la luz de la mañana, y dos caballos firmes que parecían avanzar con la seguridad de quien pertenece a otro mundo. Elisa lo miró en silencio, sintiendo, una vez más, la distancia entre lo que había sido y lo que era ahora. Pero no bajó la mirada. No esta vez. El camino hasta la mansión fue tranquilo. Elisa sostuvo el violín con cuidado durante todo el trayecto, como si temiera que, si lo soltaba, todo aquello desapareciera. Cuando llegaron, el mundo cambió. El jardín había sido transformado en algo que parecía sacado de un sueño. Flores blancas por todas partes, cintas doradas moviéndose suavemente con la brisa, mesas cubiertas con manteles finos y un aroma dulce, delicado, que mezclaba jazmín y rosas en el aire. Los invitados comenzaban a llegar, vestidos elegantes, sombreros adornados, risas suaves, conversaciones que flotaban entre los árboles. Todo era vida, todo era belleza, y por un instante, Elisa sintió que no pertenecía a nada de eso, pero entonces vio a Aurora, y todo lo demás dejó de importar. Su amiga corrió hacia ella en cuanto la vio, sin mirar la silla, sin dudar, sin cambiar ni un solo gesto. La abrazó con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado entre ellas. «Elisa, ¿estás aquí?» «Claro que estoy», respondió ella, con una sonrisa sincera. Hablaron unos minutos, con esa calidez de quienes se conocen desde siempre, y cuando se separaron, Elisa volvió al jardín, al lugar donde debía tocar. Se colocó en su sitio, acomodó el violín, respiró hondo y esperó. Cuando Aurora apareció al inicio del camino, vestida de novia, hermosa, radiante, Elisa levantó el arco y comenzó a tocar. Las primeras notas se elevaron suaves, pero en segundos. Todo el jardín quedó en silencio. Las conversaciones se detuvieron, las miradas se giraron. El tiempo pareció desacelerarse, porque lo que salía de ese violín no era solo música, era emoción, era historia, era alma. Pero Elisa también sentía las miradas. No todas eran admiración, algunas eran lástima, esa mirada que ella conocía demasiado bien, esa que no juzga, pero tampoco sabe ver más allá. Y por un instante, dudó, pero cerró los ojos y dejó que la música hablara por ella. Como siempre, las parejas comenzaron a moverse, a girar suavemente entre las flores, y había algo hermoso en eso, porque mientras ellos bailaban, ella los hacía bailar, aunque su propio cuerpo no pudiera hacerlo. Terminó la primera melodía. Elisa abrió los ojos despacio, y entonces lo vio. A pocos pasos de ella, de pie entre los invitados, había un hombre, alto, de porte firme, cabello castaño perfectamente acomodado, y unos ojos verdes que no la observaban como los demás. No había lástima, no había curiosidad superficial, había atención, real, profunda, como si no estuviera viendo solo a una mujer tocando, sino intentando entender todo lo que había dentro de ella. Elisa lo reconoció al instante: Adrián de Monteverde, duque de Atalima, uno de los nombres más importantes de toda la región, y aún así, no fue su título lo que la hizo contener la respiración. Fue la forma en la que la miraba. Él dio un paso hacia ella, lento, seguro, y cuando habló, su voz fue firme, pausada, imposible de ignorar. La señorita toca como si el mundo no existiera. Elisa sostuvo su mirada, con esa compostura elegante que su madre le había enseñado. Gracias, señor. Él no apartó los ojos, ni un segundo. ¿Cómo se llama? Elisa Ferrer. Hubo un leve cambio en su expresión. Reconocimiento. Memoria. Ferrer, repitió. Usted es hija de Sebastián Ferrer. Elisa se sorprendió. Asintió levemente. Lo soy. Siento mucho lo de su padre. Elisa bajó la mirada un instante y luego volvió a levantarla. Gracias. Hizo una pequeña pausa. Debo continuar tocando.
Adrián miró alrededor. Notó que varios invitados los observaban, y entonces dijo algo que cambiaría todo. «Dentro de 15 días es la boda de mi hermano». Se detuvo un segundo, y la miró directamente. «Quiero que usted toque allí». Elisa se quedó en silencio. No por orgullo, no por duda, sino porque sabía lo que eso significaba. Atalima, la casa del duque, un mundo al que ya no pertenecía. «Señor, ustedes viven lejos». Él esbozó una leve sonrisa, tranquila, segura. «Enviaré un carruaje, y me gustaría que se quede una semana antes de la ceremonia», y añadió sin apartar los ojos de ella. «Sería un honor contar con usted». Y entonces la escena cambió. Una mujer se acercó, rubia, elegante, perfectamente vestida. Se tomó del brazo de Adrián con naturalidad, como quien ya tiene un lugar asegurado. «Querido, te estaba buscando». Elisa lo entendió sin que nadie se lo explicara. Su prometida. La mujer la miró, de arriba abajo, con una lentitud que no era inocente. «¿La has contratado para la boda?» El tono era suave, pero el mensaje no lo era. Elisa sintió ese golpe silencioso, ese que no deja marca, pero se siente. Y entonces miró su violín, su vestido sencillo, su silla, y luego a ellos, a ese mundo al que no pertenecía. Pero también pensó en su madre, en sus manos, en su cansancio y en todo lo que necesitaban. Levantó el rostro, miró a Adrián y dijo con firmeza: «Acepto». Adrián asintió, como si ya lo supiera. «El lunes enviaré el carruaje». Elisa volvió a tocar, pero esta vez algo había cambiado, porque aunque la música seguía fluyendo, sus ojos, sin querer, lo buscaban, y cuando lo encontraban, él ya la estaba mirando. El lunes por la mañana, el carruaje volvió, pero esta vez no era una visita, era una despedida. Elisa miró a su madre antes de subir. Había algo en su pecho, una mezcla extraña de emoción y nostalgia. «Nunca hemos estado tanto tiempo separadas». Teresa sonrió, con esa serenidad firme que siempre tenía cuando la vida exigía valor. «Aprovecha esta oportunidad, hija». Elisa asintió. Sabía que debía hacerlo, pero aún así le dolía. Subió al carruaje, y cuando éste comenzó a alejarse, no dejó de mirar atrás hasta que la figura de su madre desapareció por completo. El viaje fue largo, silencioso, de esos que obligan a pensar. Elisa miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba poco a poco. Los caminos se volvían más amplios, las cercas más altas, los árboles más densos, y entonces apareció la mansión de los Monteverde, imponente, elegante. Pero no fue eso lo que la dejó sin aliento. Fueron los eucaliptos, decenas, cientos de ellos, altos, rectos, formando un corredor natural que rodeaba toda la propiedad, como si protegieran aquel lugar del resto del mundo. El aroma llegó hasta ella incluso antes de bajar del carruaje, fresco, limpio, casi tranquilizador. Elisa respiró hondo, como si quisiera guardar ese momento dentro de sí. Al bajar, el movimiento era constante, criados entrando y saliendo, cajas, flores, telas, voces organizando cada detalle. La casa estaba viva. Una mujer de porte firme se acercó a recibirla, elegante, precisa, profesional. «Señorita Ferrer, bienvenida. Soy Matilde, la gobernanta». El duque dejó instrucciones claras para que se sienta cómoda durante toda su estancia. Elisa sonrió. Había algo en esas palabras: cuidado, atención, algo que no esperaba. Le presentaron a Sofía, una joven amable que sería su apoyo durante toda la semana, y en pocos minutos, Elisa ya estaba siendo guiada por los pasillos de la mansión. El interior era tan impresionante como el exterior. Suelos pulidos, retratos antiguos, espejos con marcos dorados, pero lo que más la sorprendió fue su habitación, amplia, luminosa, con flores frescas sobre la cómoda, y una ventana que daba a un jardín tranquilo. No era solo lujo, era calidez.
¿Desea descansar o ver la sala de música?, preguntó Sofía. Elisa lo tuvo claro. Quiero ensayar. Minutos después, entró en la sala y se detuvo. Era perfecta. Paredes revestidas en madera oscura que absorbían el sonido. Una chimenea apagada en una esquina y en el centro, un gran piano de cola. Imponente, silencioso, como si estuviera esperando. Sofía señaló una mesa cercana. He traído su violín, pero el duque pidió que también tuviera este. Elisa miró y lo vio. Un violín nuevo, perfecto, la madera clara, pulida, sin una sola marca, las cuerdas tensadas con precisión. Hermoso. Elisa se acercó despacio, lo tomó entre sus manos, y durante un segundo no supo qué sentir. Era un gesto grande, demasiado. Si no es de su agrado podemos retirarlo, dijo Sofía. No, es precioso. Cuando se quedó sola, Elisa respiró hondo, miró ambos violines, el suyo, gastado, con historia, el nuevo, impecable, lleno de posibilidades. Tomó el nuevo, afinó, colocó el arco y empezó a tocar. El sonido fue distinto, más profundo, más lleno, más envolvente. El tiempo desapareció. La tarde se convirtió en noche sin que ella lo notara. La música llenó la sala, la envolvió, la sostuvo, hasta que ocurrió un silencio diferente. Elisa abrió los ojos, y él estaba allí, apoyado en la puerta, observándola. Adrián de Monteverde no hizo ruido al entrar, no interrumpió, solo escuchó, y ahora la miraba con la misma intensidad que aquel día en el jardín, pero esta vez había algo más cercano, más humano. Lo siento, no quería interrumpir. No me molesta, respondió Elisa. Gracias por el violín. Él asintió levemente. ¿Está cómoda? Mucho. Hubo un breve silencio, de esos que no incomodan. Adrián dio unos pasos dentro de la sala, se quedó cerca del piano, y por un momento pareció dudar, como si no supiera si debía quedarse o irse. Mañana habrá un desayuno con mi familia, dijo finalmente. Me gustaría que estuviera presente. Elisa asintió, pero lo miraba, con atención. Había algo en él, algo que no encajaba con la imagen del duque perfecto, un cansancio leve, una tensión mal escondida, y entonces lo dijo, sin pensarlo demasiado. ¿Está todo bien? Adrián se quedó quieto, sorprendido, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta en mucho tiempo. Giró hacia la ventana, miró el jardín oscuro, y respondió con ligereza. Solo estoy cansado, pero Elisa no apartó la mirada, porque supo que no era verdad. Él volvió a mirarla, y esta vez sonrió, una sonrisa más real. Esta casa puede ser ruidosa cuando está llena. Elisa asintió suavemente. A veces el ruido no viene de fuera. El silencio que siguió fue distinto, más profundo, más cercano. Adrián la miró un segundo más, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Buenas noches, señorita Ferrer. Buenas noches, señor. Él salió, y ella se quedó sola, pero algo había cambiado, porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elisa no se sintió sola, y en otra parte de la casa, Adrián se detuvo en el pasillo, cerró los ojos un instante, y entendió algo que ya no podía negar. Desde el día en que la vio en aquel jardín, Elisa Ferrer no había salido de su mente, ni un solo día. A la mañana siguiente, Elisa despertó antes de que llamaran a su puerta, como si algo dentro de ella ya supiera que aquel día no sería uno más, y aunque había dormido, no fue un descanso profundo, sino ese sueño ligero en el que los pensamientos siguen trabajando en silencio. Se preparó con calma, dejando que Sofía la ayudara con el vestido, y cuando estuvo lista, respiró hondo antes de salir de la habitación, porque no era solo un desayuno, era entrar en un mundo al que ya no pertenecía, o al menos eso era lo que ella creía. Al llegar a la sala, lo primero que notó fue algo inesperado. Nadie la miró con lástima. Nadie bajó la mirada hacia la silla antes de mirarla a ella.
Ana, la futura esposa del hermano del duque, fue la primera en levantarse, acercándose con una sonrisa abierta, cálida, real, como si la hubiera estado esperando desde hacía tiempo, y sin dudar, tomó sus manos con naturalidad. «Buenos días, Elisa. Me alegra mucho que estés aquí». Elisa respondió con una sonrisa que no forzó, porque por primera vez en mucho tiempo no sentía que tuviera que hacerlo. «Gracias, y felicidades por la boda». Poco a poco fueron presentándose todos. Gabriel, el hermano amable y entusiasta, con esa alegría tranquila de quien está a punto de casarse con la mujer que ama. Matilde, la madre del duque, elegante, serena, con una mirada que observaba todo sin resultar incómoda, como si midiera a las personas no por lo que aparentaban, sino por lo que eran. Y finalmente, Adrián, que no dejó de mirarla ni un segundo mientras la presentaba. «Señorita Ferrer, mi familia». Pero lo que realmente sorprendió a Elisa no fue la presentación, fue el lugar que le dieron en la mesa, no como músico, no como invitada temporal, sino como alguien importante, como alguien que pertenecía, aunque nadie lo dijera en voz alta. El desayuno transcurrió con una calma inesperada. Hablaron de la boda, de las melodías, de los momentos clave en los que la música debía acompañar la emoción, y Ana se involucró con entusiasmo, preguntando, imaginando, ilusionándose como una niña que está viviendo un sueño. Y Elisa respondió, con seguridad, con conocimiento, con pasión, y sin darse cuenta, volvió a ser ella. Pero en medio de esa escena tranquila, había algo más, algo que no estaba en la mesa, pero sí en el ambiente. Adrián, que apenas hablaba, que respondía cuando era necesario, pero que la observaba, con esa atención constante que ya comenzaba a ser imposible de ignorar. Más tarde, cuando el desayuno terminó y cada uno siguió con sus ocupaciones, Adrián subió al despacho de su madre con una decisión que llevaba horas formándose dentro de él. Matilde ya lo estaba esperando, sentada, impecable, como si supiera que él iba a entrar por esa puerta con algo importante que decir. Lo miró apenas cruzó el umbral, y no necesitó que hablara. «¿No dormiste bien?» Adrián cerró la puerta, caminó hasta la ventana, y durante un segundo no dijo nada, pero cuando habló, lo hizo sin rodeos. «Quiero cancelar mi compromiso con Susana». El silencio fue inmediato, pesado, pero no sorprendido. Matilde no reaccionó con escándalo, solo lo miró. «¿Tiene que ver con la señorita Ferrer?» Adrián giró el rostro y asintió. «Sí». Se acercó unos pasos, apoyó las manos sobre el respaldo de una silla y continuó, esta vez con una voz más baja, más contenida. «Ella es hija de Sebastián Ferrer». Matilde frunció ligeramente el ceño. El nombre le resultaba familiar. «Tu padre era su amigo», interrumpió Adrián. «Y no solo eso». Hizo una pausa breve, y entonces lo dijo. Le dejó una propiedad en su testamento. Matilde se quedó completamente quieta, procesando. «¿Y ellas lo saben?» «No». La respuesta fue inmediata. Nadie logró encontrarlas después de la muerte de su padre. Hasta ahora. El silencio volvió, pero esta vez cargado de algo más. Adrián respiró hondo y añadió lo que realmente importaba. «También hay un acuerdo». Matilde lo miró con más atención. «¿Qué tipo de acuerdo?» Adrián sostuvo su mirada. «Un matrimonio». La palabra quedó suspendida en el aire, y por un instante todo pareció detenerse. Matilde se levantó despacio, caminó unos pasos y habló con la serenidad de quien entiende el peso de lo que está escuchando. «Ese acuerdo lo hicieron tu padre y el suyo, no tú». Adrián asintió. «Lo sé. Entonces no estás obligado». Hubo una pausa. Y entonces Adrián dijo lo que ya no podía seguir ocultando. «No se trata de obligación». Matilde lo miró. Y esta vez sí hubo algo distinto en su expresión. «Entonces explícame qué es». Adrián no dudó. «Desde el día que la vi, no he podido dejar de pensar en ella.
El silencio que siguió fue distinto, más profundo, más real. Matilde suspiró suavemente. «Estás comprometido, Adrián». «Lo sé». Y ella miró hacia la ventana. «Ella tiene una vida muy distinta a la tuya». Adrián no apartó la mirada. «Eso no importa. Importa para el mundo. No para mí». Matilde lo observó durante unos segundos más, y luego habló con firmeza, pero sin dureza. «Es la boda de tu hermano, no vamos a arruinarla. Toma una decisión después». Adrián cerró los ojos un instante. Sabía que tenía razón. No era el momento, pero tampoco podía seguir fingiendo. «Está bien», se incorporó. «Esperaré». Y mientras salía del despacho, ya sabía que no se trataba solo de una decisión. Se trataba de un punto sin retorno, porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando como duque, estaba pensando como hombre. Y abajo, en la sala de música, Elisa volvía a tocar, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La noche cayó sobre la mansión con una calma engañosa. Desde fuera, todo parecía perfecto. Luces encendidas, voces suaves en los pasillos, el eco lejano de la preparación de la boda. Pero dentro de Elisa, algo no estaba en calma. Había notado la mirada de Adrián durante todo el día, esa atención constante, ese silencio lleno de cosas no dichas, y aunque intentó ignorarlo, no pudo. Esa noche, después de la cena, volvió a la sala de música. Era el único lugar donde podía ordenar lo que sentía, donde todo tenía sentido. Comenzó a tocar, notas largas, profundas, como si la música pudiera responder lo que ella aún no entendía. No supo cuánto tiempo pasó, pero cuando terminó, sintió que no estaba sola. Levantó la mirada, y él estaba allí. Adrián no se escondió esta vez, no se quedó en la puerta. Entró, despacio, con una decisión que ya no intentaba disimular. «Señorita Ferrer, ¿podría acompañarme al jardín?» La voz era firme, pero había algo más debajo, algo urgente. Elisa lo miró en silencio, y su respuesta salió más firme de lo que ella misma esperaba. «No es apropiado, señor. Usted está comprometido». Adrián no retrocedió, no se ofendió, solo dio un paso más. «Necesito hablarle de su padre». Eso lo cambió todo. Elisa sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Su padre. Había algo en la forma en que lo dijo, que no parecía una excusa, parecía verdad. Dudó, solo un segundo, y luego asintió. El jardín estaba en silencio. La noche era clara. La fuente sonaba suave a unos pasos, y los eucaliptos se movían apenas con el viento, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Adrián la condujo hasta un banco de piedra. Se sentó frente a ella, y por un momento no habló. Cuando lo hizo, fue despacio. «Mi padre y el suyo eran amigos». Elisa lo escuchó sin interrumpir. Antes de morir, dejó algo para él. Hizo una pausa breve. «Una propiedad». Elisa se quedó inmóvil, no por incredulidad, sino porque no sabía cómo reaccionar. Adrián continuó. «Intentamos encontrarlos durante años, pero no sabíamos dónde estaban». El silencio se hizo más pesado. Hasta que la vi tocar y escuché su apellido. Elisa miró la fuente, el agua cayendo, constante, indiferente, y pensó en su madre, trabajando sin descanso, sin saber que algo les pertenecía. «Mi madre debe saber esto», dijo finalmente. Adrián asintió, pero no había terminado, y Elisa lo sintió. «Hay algo más», añadió él. Elisa levantó la mirada, y esta vez su corazón se aceleró sin permiso. Adrián respiró hondo. «Nuestros padres acordaron un matrimonio entre nosotros». El silencio fue inmediato, total. Elisa lo miró, y por un segundo no supo si reír o levantarse. «¿Un matrimonio?», repitió la frase despacio, como si necesitara escucharla para creerla. Adrián no apartó la mirada. «Sí». Elisa soltó una pequeña sonrisa, no de alegría, de incredulidad. «No se preocupe, señor»,
dijo con calma. Eso no tiene ningún sentido ahora. Miró sus propias piernas y luego volvió a mirarlo. Usted está comprometido y yo no pretendo casarme. Adrián no se movió. No quiero casarme con Susana. Las palabras cayeron entre los dos como un golpe seco. Elisa lo miró fijamente, y esta vez sí hubo algo más en su mirada, algo que no era solo lógica, era emoción, confusión, algo que no quería reconocer. ¿Está hablando en serio? Adrián asintió. Lo estaba pensando desde antes, pero desde que la conocí. No terminó la frase. No hizo falta, y fue ahí, donde todo se rompió, porque Elisa sintió algo real, algo peligroso, y en lugar de acercarse, se protegió. No, dijo con firmeza. Adrián frunció ligeramente el ceño. Elisa, no. Esta vez fue más claro, más duro. No voy a ser la excusa para que usted rompa su compromiso. El silencio fue inmediato. Adrián la miró, y en su expresión hubo algo que no esperaba. Dolor, real. No es una excusa. Lo parece. Elisa sostuvo su mirada, con fuerza, con dignidad, pero también con miedo. Usted es un duque, continuó. No puede cancelar un compromiso así sin consecuencias. Hizo una pausa, y mucho menos por alguien como yo. Adrián dio un paso hacia ella. Alguien como usted es exactamente la razón, pero Elisa ya había decidido. Giró la silla. No quiero hablar más de esto. Elisa, por favor, no tenemos nada que hablar. Se detuvo solo un segundo, lo suficiente para que todo lo que no dijo se sintiera. Tocaré en la boda de su hermano. Cumpliré con lo acordado. Hizo una pausa. Después, hablaremos de la propiedad. Y entonces, se fue. Adrián se quedó allí, solo, en medio del jardín, con la sensación clara de haberlo hecho todo mal, porque había dicho la verdad, pero en el peor momento, de la peor manera, y ahora, ella creía que todo era una mentira. Cerró los ojos un instante, respiró hondo, y entonces lo entendió. Las palabras no iban a ser suficientes. Esta vez, tendría que demostrarlo. Adrián no durmió esa noche, no porque no pudiera, sino porque no quiso. Se quedó sentado durante horas, en silencio, repasando cada palabra que había dicho en aquel jardín, entendiendo con una claridad incómoda que no había sido lo que dijo, sino cómo lo dijo. Había soltado demasiado, demasiado pronto, sin pensar en lo que significaba para ella, sin darse cuenta de que, desde su lugar, todo sonaba a conveniencia, a estrategia, a una salida fácil de un compromiso que ya no deseaba. Y Elisa había hecho lo único que sabía hacer: protegerse, cerrarse, alejarse antes de caer. Adrián apoyó los codos sobre las rodillas, se pasó las manos por el rostro y soltó un suspiro largo, de esos que nacen desde dentro cuando uno ya no puede seguir engañándose. No bastaba con sentir, no bastaba con decirlo, tenía que demostrarlo, y cuando tomó la decisión, no esperó al día siguiente. Se levantó, se cambió, ordenó preparar el carruaje y salió en plena noche. El camino fue largo, oscuro, silencioso, pero no dudó ni un solo instante, porque esta vez no iba como duque, iba como hombre. Mientras tanto, en la mansión, Elisa intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. Estaba en su habitación, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando un punto fijo sin verlo realmente, repitiéndose una y otra vez que no podía confiar, que no debía dejarse llevar, que todo aquello no tenía sentido, que era mejor cortar antes de que doliera más. Pero por más que lo intentaba, había algo que no encajaba: la forma en que él la había mirado, la seriedad de su voz, ese momento en el que pareció más sincero que cualquier otra persona que hubiera conocido en años. Cerró los ojos y suspiró, porque por primera vez en mucho tiempo no sabía qué pensar. A la mañana siguiente, Elisa pidió que le llevaran el desayuno a la sala de música. No quería verlo, no estaba preparada.
Pasó horas tocando, refugiándose en las notas como siempre hacía cuando algo dentro de ella se desordenaba, dejando que la música llenara los espacios donde los pensamientos se volvían demasiado insistentes. Y así dejó pasar el día, hasta que la puerta se abrió. Matilde entró, con esa calma suya, serena, firme, pero sin imponer. Se detuvo a unos pasos, observó a Elisa y habló con suavidad. «Vine a ver cómo estás». Elisa bajó el arco lentamente. Sabía por qué estaba allí. «Estoy bien». Matilde sonrió apenas. «No lo parece». Hubo un silencio breve, honesto, y luego Elisa decidió no fingir. «No quiero encontrarme con su hijo hoy». Matilde asintió, como si ya lo supiera. «No está en la casa». Elisa levantó la mirada. «Salió esta madrugada». Hizo una pausa. «Y creo que lo hizo por ti». Elisa sintió algo moverse dentro del pecho. Algo pequeño, pero suficiente para incomodarla. Matilde se acercó un poco más. «Mi hijo no es un hombre impulsivo». Su voz no tenía juicio, solo verdad. Si ha tomado una decisión, es porque la ha pensado más de lo que parece. Elisa dudó, y finalmente dijo lo que llevaba dentro. «Quiere cancelar su compromiso y usarme como excusa». Matilde negó suavemente. «No». Elisa la miró. «Entonces, ¿por qué?» Matilde la sostuvo con la mirada. «Porque no la ama». Y luego añadió, con una leve pausa, «y porque tú le importas más de lo que debería». Elisa bajó la mirada, instintivamente, como si esas palabras fueran demasiado grandes para sostenerlas de frente. «No puede ser», murmuró. «Yo...» Miró sus piernas, y no terminó la frase. Pero Matilde sí la entendió. Se acercó un paso más, y dijo con firmeza tranquila, «No te disminuyas nunca». Elisa levantó los ojos, y en ese momento no vio a la madre del duque. Vio a una mujer, a otra mujer, que la estaba viendo de verdad. «Eres hermosa, talentosa, y tienes algo que no se puede enseñar», continuó Matilde. «Mi hijo no ve lo que tú crees que ve». Hizo una pausa. «Y si le das tiempo, tú tampoco lo verás así». Luego se giró y salió, dejando tras de sí un silencio distinto. Elisa se quedó quieta, con el violín en las manos, y por primera vez, dudando de sus propias certezas, esa noche durmió sin pensar demasiado, como si su mente hubiera decidido descansar por ella, y por eso, cuando sintió una mano tomar la suya a la mañana siguiente, el susto fue inmediato, abrió los ojos de golpe, y entonces se quedó sin aliento. «Mamá». Teresa estaba sentada a su lado, sonriendo, como si nada, como si no hubiera pasado nada, como si siempre hubiera estado allí. Elisa se lanzó a abrazarla, con una fuerza que no había podido contener en días. «No puedo creer que estés aquí». «Yo tampoco podía estar más tiempo sin verte», respondió Teresa, acariciándole el cabello. Cuando se separaron, Elisa aún tenía los ojos brillantes. «¿Cómo?» Teresa sonrió. «El duque fue a buscarme». Elisa se quedó en silencio. «Viajó toda la noche», continuó Teresa. «Me explicó todo, la propiedad, el testamento». Hizo una pausa. «¿Y el acuerdo?» Elisa bajó la mirada. «Mamá, no tiene sentido». Pero Teresa la observó con calma. «Hija, ese hombre no fue hasta allí por obligación». Elisa negó levemente. «Quiere salir de su compromiso». «No». La respuesta fue firme, suave pero firme. «Quiere demostrarte quién es». Elisa no respondió. No podía, porque en el fondo sabía que algo de eso era verdad. Más tarde, cuando salió de la habitación y fue hacia la sala de música, no sabía lo que iba a encontrar. Abrió la puerta, entró y se detuvo. Adrián estaba allí, de pie, junto a la ventana, de espaldas, y en sus manos había una caja roja. El corazón de Elisa se detuvo un segundo, porque no necesitó acercarse, no necesitó abrirla, no necesitó preguntar. La reconoció. Él se giró despacio, y al verla entendió todo. Se acercó, paso a paso,
sin prisa, como quien sabe que ese momento no se puede romper. «Sé que no confías en mí», dijo en voz baja, «pero le pregunté a tu madre qué podía hacer para que lo hicieras». Se detuvo frente a ella y le entregó la caja, con ambas manos, como si fuera algo sagrado. Fui a buscarlo. Elisa no respiraba, y logré recuperarlo. Sus manos temblaron al tomar la caja. La abrió despacio, y ahí estaba, su violín, el mismo, la misma madera, la misma marca en un lado, la misma historia. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Yo pensé que nunca volvería a verlo. Su voz se quebró, pero no apartó la mirada. Adrián no dijo nada, no hacía falta, porque esta vez no estaba explicando, estaba demostrando. Después de aquel instante en la sala de música, nada volvió a ser igual. No hubo una conversación larga, ni promesas, ni explicaciones innecesarias, porque ya no hacían falta, porque cuando Elisa sostuvo de nuevo aquel violín entre sus manos, cuando sintió el peso familiar de la madera, el recuerdo de su padre, de su infancia, de todo lo que había perdido, entendió algo que hasta ese momento se había negado a aceptar. Adrián no estaba jugando. Adrián no estaba buscando una salida fácil. Adrián había ido hasta el final por ella. Y eso lo cambiaba todo. Los días siguientes transcurrieron con una calma distinta, más suave, más cercana, como si ambos hubieran bajado una barrera invisible sin necesidad de nombrarlo, porque ya no había tensión incómoda, sino silencios compartidos, miradas que se encontraban sin prisa, pequeños gestos que no llamaban la atención de nadie más, pero que entre ellos lo decían todo. Elisa volvió a tocar, pero no como antes, no como alguien que intenta recordar quién fue, sino como alguien que está volviendo a ser, y cada nota parecía más viva, más segura, más llena de emoción, como si el corazón que había estado dormido durante años por fin se hubiera despertado por completo. Y Adrián ya no la observaba desde la distancia, se acercaba, se quedaba, escuchaba, a veces sin decir nada, a veces con una simple sonrisa que parecía suficiente, y entonces llegó el día de la boda. La mansión estaba completamente transformada, mucho más que la primera vez que Elisa la había visto, porque ahora no solo era un jardín hermoso, sino un escenario lleno de vida, de movimiento, de ilusión, donde cada detalle parecía colocado con un cuidado casi mágico, como si todo el lugar estuviera celebrando algo más que una unión, como si celebrara un nuevo comienzo. Elisa fue preparada con delicadeza, con un vestido más cuidado, más elegante, sin dejar de ser ella, sin disfrazarla de algo que no era, y cuando se miró al espejo, por primera vez en mucho tiempo, no vio a la joven que había perdido todo, vio a la mujer que estaba reconstruyéndose. Cuando tomó el violín, esta vez el suyo, el de la caja roja, lo hizo con una emoción distinta, más profunda, más consciente, porque sabía todo lo que había detrás de ese momento, todo lo que había tenido que romperse para llegar hasta allí. Se colocó en su sitio, respiró hondo y empezó a tocar. La música llenó el jardín con una fuerza serena, envolviendo cada rincón, cada paso, cada mirada, y una vez más el mundo pareció detenerse, pero esta vez Elisa no sintió distancia, no sintió que estaba fuera de ese lugar, esta vez se sintió parte de él, y entre todos los rostros, entre todos los movimientos, entre todas las voces, lo buscó y lo encontró. Adrián estaba allí, mirándola, pero ya no como aquel día, no con curiosidad, no con sorpresa, sino con algo mucho más claro, más profundo, más inevitable. Cuando la ceremonia terminó y la música dio paso a las conversaciones, a las risas, al movimiento de los invitados, Elisa dejó el violín con cuidado, sintiendo aún el eco de las notas en el pecho, y por un momento pensó en retirarse, en volver a su habitación, en dejar que aquel día quedara como un recuerdo hermoso y nada más. Pero no pudo, porque cuando levantó la mirada, él ya estaba frente a ella.
No dijo nada al principio, solo le tendió la mano. «¿Me concedería este baile?» Elisa sintió un pequeño nudo en el pecho, y una sonrisa leve apareció sin que pudiera evitarlo. «Señor, creo que eso no es posible». Adrián no retiró la mano, no se incomodó, no dudó. «Eso déjelo en mis manos». Y antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera pensar demasiado, él se inclinó con una naturalidad absoluta, deslizó un brazo bajo sus piernas y otro tras su espalda, y la levantó con una delicadeza que no tenía nada de exhibición y todo de cuidado, de respeto, de algo profundamente íntimo. Elisa se quedó sin aliento, no por el gesto, sino por cómo lo hizo, porque no fue fuerza, fue seguridad, fue ternura, fue como si en ese instante todo encajara. La música comenzó, suave, lenta, y él empezó a moverse, no como alguien que carga a otra persona, sino como alguien que baila con ella, guiando cada giro, cada paso, cada pequeño movimiento con una precisión tan natural que por un momento Elisa olvidó todo lo demás, olvidó la silla, olvidó el pasado, olvidó el miedo, y simplemente se dejó llevar. Apoyó una mano en su hombro, la otra en su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón, y levantó la mirada. Y ahí estaba, tan cerca, que no había espacio para dudas. «No tienes que protegerte de mí», murmuró él. Elisa sostuvo su mirada, y esta vez no apartó los ojos, porque por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. La música siguió, el mundo alrededor desapareció, y cuando el baile terminó, ninguno de los dos se movió. El silencio que quedó entre ellos no era incómodo, era inevitable. Adrián bajó ligeramente el rostro, y entonces la besó. No fue un beso apresurado, no fue impulsivo, fue lento, profundo, cargado de todo lo que no habían dicho y de todo lo que ya no podían negar, y en ese instante, Elisa entendió algo con una claridad absoluta, que no se estaba equivocando, que no era un error, y que por primera vez en muchos años estaba exactamente donde tenía que estar. Después de aquel baile, nada necesitaba explicación. No hubo palabras grandes esa noche, ni promesas apresuradas, porque ambos entendieron que lo que había ocurrido era demasiado importante como para reducirlo a frases, así que simplemente se quedaron cerca, compartiendo ese silencio nuevo, distinto, donde ya no había distancia, donde cada mirada tenía un significado claro. Cuando Adrián la dejó en su habitación, no intentó retenerla, no buscó alargar el momento, solo sostuvo su mano un segundo más de lo necesario, como si quisiera decirle algo sin palabras, y luego se marchó, dejándola con el corazón lleno y al mismo tiempo inquieto, porque amar también daba miedo. Los días posteriores a la boda fueron extraños, pero no incómodos. La casa comenzó a recuperar su ritmo habitual, los invitados se marcharon, el ruido desapareció poco a poco, y la calma volvió a instalarse en cada rincón, pero para Elisa esa calma no era la misma de antes, porque ahora no estaba vacía, estaba llena de preguntas. Adrián no desapareció, pero tampoco invadió su espacio. Se mantuvo presente, cercano, atento, pero respetando una distancia que, lejos de alejarla, la hacía pensar aún más en él, y eso la descolocaba. Pasaban tiempo juntos, a veces en el jardín, hablando de cosas sencillas, otras veces en la sala de música, donde él la escuchaba sin interrumpir, apoyado en la pared o sentado cerca, como si ese fuera el único lugar donde realmente encontraba calma. Y en esos momentos, Elisa veía algo que nadie más veía, no al duque, no al hombre que todos respetaban, sino a alguien que también cargaba con decisiones, con responsabilidades, con una vida que no siempre había elegido. Y poco a poco, dejó de verlo como alguien lejano, y empezó a verlo, como alguien suyo, pero aún así, no era suficiente, porque dentro de Elisa seguía existiendo una parte que dudaba, que temía que todo aquello fuera demasiado bueno para ser real,
que le recordaba constantemente quién era, de dónde venía, todo lo que había perdido y todo lo que aún no podía recuperar. Y esa parte no desaparecía fácilmente. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer y el jardín se teñía de tonos cálidos, Adrián le pidió que lo acompañara a un lugar más apartado, lejos del movimiento de la casa, y Elisa aceptó sin preguntar, porque ya no necesitaba razones para confiar en él. Llegaron hasta una zona tranquila, rodeada de árboles altos, donde apenas se escuchaba nada más que el viento moviendo las hojas, y allí, sin rodeos, Adrián se detuvo frente a ella, y esta vez no dudó. «Elisa, quiero que te quedes». La frase fue sencilla, pero el peso que tenía no lo era. Elisa lo miró en silencio, esperando. «No solo hasta que resolvamos lo de la propiedad», continuó él. «Quiero que te quedes conmigo». El corazón de Elisa se aceleró, pero no habló, porque sabía que no había terminado. Adrián dio un paso más cerca, y entonces lo dijo. «Quiero casarme contigo». El tiempo pareció detenerse. Elisa sintió cómo todo dentro de ella se movía al mismo tiempo, como si una parte quisiera avanzar sin pensar, y otra tirara de ella hacia atrás, recordándole todo lo que aún le dolía. «Adrián», susurró, «esto es demasiado rápido». Él negó suavemente. «No lo es para mí». La miró con esa firmeza tranquila que ya conocía. «He vivido toda mi vida tomando decisiones que otros esperaban de mí, y por primera vez quiero tomar una que sea solo mía». Elisa bajó la mirada un instante. Sus manos, sus piernas, su realidad. «No soy lo que tú necesitas», dijo en voz baja. Adrián no tardó en responder. «Eres exactamente lo que necesito». Pero Elisa negó, no por falta de amor, sino por miedo. «Y cuando esto deje de ser bonito», añadió, «cuando la vida vuelva a ser difícil, cuando recuerdes todo lo que implica», levantó la mirada, y esta vez sí había dolor. «Yo no puedo caminar, Adrián». El silencio fue inmediato, pero no incómodo. Adrián se acercó aún más, lo suficiente para que no hubiera espacio entre ellos. «Lo sé», no lo dijo con lástima, ni con duda. Lo dijo como quien acepta una verdad sin condiciones. «Y aún así, te elijo». Elisa sintió como algo dentro de ella se rompía, y al mismo tiempo se reconstruía. Pero Adrián no había terminado. «He hablado con un médico en la ciudad», añadió. «Es especialista en casos como el tuyo». Hizo una pausa breve. «No promete milagros, pero cree que hay posibilidades». Elisa lo miró, sin respirar. «No quiero que vivas esperando eso», continuó él, «ni que aceptes esto por eso». Su voz se suavizó. «Pero quiero que sepas que voy a estar contigo en todo». Elisa cerró los ojos un segundo, y en ese instante vio todo. A su padre, a su madre, la casa que perdieron, el violín, el accidente, los años de silencio, y después lo vio a él. Abrió los ojos, y ya no había duda. «¿Y si no funciona?», preguntó en voz baja. Adrián no dudó. «Entonces seguiré bailando contigo, como lo hice esa noche». Elisa sonrió, y esa sonrisa fue distinta a todas las anteriores, porque ya no era pequeña, ya no era frágil, era decisión. Entonces, sí. Adrián no reaccionó de inmediato, como si necesitara un segundo para entender que era real. «Sí, me quedo», hizo una pausa. «Y sí, quiero intentarlo». Y en ese instante, todo cambió. Porque no era solo una respuesta, era el comienzo de una nueva vida. La boda de Elisa y Adrián no fue la más grande de la región. No hubo exceso, no hubo ostentación innecesaria, pero hubo algo que ninguna otra había tenido. Verdad, se celebró en el mismo jardín donde todo había comenzado, rodeados de los eucaliptos que susurraban con el viento como si fueran testigos de todo lo que había pasado entre ellos, y aunque había invitados, risas y música,
Lo que realmente llenaba aquel lugar era una emoción profunda, tranquila, de esas que no necesitan llamar la atención para sentirse. Elisa llevaba un vestido sencillo, elegante, sin artificios, y el violín descansaba cerca, como parte de ella, como si ya no fuera un objeto, sino una extensión de su propia historia, y cuando Adrián la vio avanzar hacia él, el tiempo volvió a hacer lo mismo que había hecho desde el principio, detenerse, porque ya no veía a la joven que había llegado en una silla con miedo a no encajar. Veía a la mujer que había elegido quedarse, que había decidido amar, que había decidido confiar. Se casaron sin prisas, sin dudas, sin mirar atrás. Teresa estaba allí, con los ojos llenos de orgullo, pero también de alivio, porque por fin su hija ya no estaba luchando sola, y Matilde, desde su lugar, observaba en silencio con esa serenidad suya, sabiendo que su hijo no solo había tomado una decisión importante, sino la correcta. El tiempo pasó, no de golpe, no con milagros, sino como pasan las cosas reales, poco a poco. El tratamiento comenzó semanas después, duro, lento, a veces desesperante. Hubo días en los que Elisa pensó que no iba a poder, días en los que el cuerpo no respondía, días en los que el dolor físico era soportable, pero el emocional no. Pero nunca estuvo sola, nunca. Adrián estuvo en cada sesión, en cada intento, en cada caída, sosteniéndola sin presionarla, animándola sin exigirle, recordándole cuando ella lo olvidaba que no tenía que demostrarle nada a nadie. Y Teresa también cambió, porque por primera vez en muchos años dejó de sobrevivir y empezó a vivir. Encontró compañía, encontró descanso, y sin buscarlo, encontró también una nueva forma de ser feliz. Los meses se convirtieron en años, y aunque el progreso era lento, era real. Hasta que llegó ese día, no hubo anuncio, no hubo preparación especial. Fue como todo lo importante en su historia, natural. Elisa estaba en el jardín, sosteniéndose en una barandilla, respirando, concentrada. Adrián estaba a unos pasos, observándola, sin intervenir, como siempre hacía, y entonces ocurrió. Un paso, pequeño, inestable, pero suyo. Elisa se quedó quieta, como si no se atreviera a creerlo, y dio otro, y otro, hasta que ya no necesitó apoyarse. Cuando levantó la mirada, Adrián ya estaba frente a ella, pero no corrió, no la interrumpió, no rompió ese momento, porque entendía lo que significaba. Elisa sonrió y caminó hacia él, sola, y cuando llegó, él la abrazó, con una emoción contenida durante demasiado tiempo. «¿Lo lograste?», Elisa negó suavemente, apoyando la frente en su pecho. «Lo logramos», y esa fue la verdad. El tiempo siguió su curso, pero esta vez no se llevó nada, solo trajo más, un hijo, pequeño, curioso, con los ojos de su padre y la sensibilidad de su madre. La casa volvió a llenarse de música, pero no solo de violín, también de risas, de pasos pequeños corriendo por los pasillos, de vida, y algunas tardes, cuando el sol caía suave sobre el jardín y el viento movía los árboles como aquel primer día, Elisa tocaba, pero ya no lo hacía para recordar lo que había perdido, lo hacía para celebrar todo lo que había encontrado, y Adrián la escuchaba, siempre, desde el mismo lugar, con la misma mirada, esa que nunca cambió, porque desde el momento en que la vio, supo algo que el tiempo solo confirmó, que el amor no llega cuando todo es perfecto, llega cuando alguien ve en ti lo que ni tú mismo puedes ver, y decide quedarse, y esta vez, para siempre. Y si esta historia logró tocar algo dentro de ti, si en algún momento sentiste que el amor verdadero todavía existe, déjame un comentario contándome desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Me encanta leerte y saber que estamos compartiendo este momento. Suscríbete al canal, porque cada historia que traemos aquí no es solo para entretenerte, es para hacerte sentir. Y si crees que alguien necesita escuchar una historia como esta,
compártela, porque a veces una historia puede cambiarlo todo. Nos vemos en la próxima.